Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por querernos acompañar en esta rueda de prensa. Me acompaña en la mesa el consejero Juan José Martínez, consejero insular de Investigación, Innovación y Desarrollo, Carlos Suárez, que es el director técnico y de gestión del ITER, y Rubén Moloney, que es el consejero delegado de Canalink. Hoy les vamos a presentar la estrategia de expansión y de inversión de Canalink, una empresa 100% Cabildo de Tenerife, 100% Grupo ITER, y con una estrategia de expansión que supera los 69,8 millones de euros, casi 70 millones de euros. Ellos van a dar el detalle de esta estrategia de expansión, pero permítanme que destaque varias cuestiones. La primera de todas, hace algo más de 15 años, cuando se constituye la Canalink, se tuvo una visión extraordinaria de las necesidades que tenía esta tierra, esta isla, estas islas, de poder tener competitividad en materia de conectividad de datos. Estábamos ante un monopolio y a día de hoy somos el segundo operador de toda España. Canalink, o sea, Grupo Cabildo, Grupo ITER, Cabildo es el segundo operador de telecomunicaciones en materia de cables submarinos de toda España. Por lo tanto, en esta estrategia hemos estado para conectarnos a través de los datos, no solamente ser un gran operador de cables submarinos, sino sobre todo, y lo más importante, lo que nos importa es que esta estrategia nos ha permitido colocarnos en una posición de preponderancia a la hora de diversificar nuestra economía, ser mucho más competitivos y poder constituirnos como un hub internacional en las telecomunicaciones, reforzando la conectividad global de esta isla y de las islas, como ahora veremos, reforzando la economía digital y la innovación en todo el archipiélago. El cable submarino, las comunicaciones a través de los datos, son infraestructuras críticas que, junto con otras infraestructuras como puede ser el superordenador, nos conectan, nos permiten ser mucho más competitivos en diversas estrategias que nos permiten la diversificación de nuestra economía y que no nos dejaba a nuestra isla quedarnos en una situación de monopolio como se tenía hasta ese momento. Bueno, pues bien, seguimos siendo ambiciosos con esta estrategia y hoy les vamos a explicar les vamos a presentar esa estrategia de expansión de Canalink, que insisto, 100% una empresa 100% Cabildo, 100% Grupo ITER. Contamos con una infraestructura de vanguardia, lo vamos a ver ahora en el vídeo que les vamos a presentar y que después van a desglosar tanto el consejero delegado de Canalink, Rubén Moloney, como el director técnico de ITER, porque también tenemos proyectos de investigación vinculados a nuestro cable submarino y cómo hemos seguido tirando cables de manera que conseguimos una conectividad redundante, lo que nos permite también tener seguridad en nuestras comunicaciones, y eso es esencial. Al final se trata de tener igualdad de oportunidades en el ámbito de las oportunidades digitales, de la diversificación de la economía y, sobre todo, situar a Tenerife en el centro de las redes que unen Europa, África y América. Yo quiero insistir en que probablemente hace 15 años, hace 20 años, la primera persona que pensó en que Tenerife y el Cabildo de Tenerife tenía que involucrarse en tirar cables submarinos y podernos convertir en un operador completamente independiente de la situación de monopolio que se sufría hasta entonces, fue un visionario. Yo creo que ahora lo estamos haciendo también en toda la estrategia satelital. Y bueno, son los proyectos ambiciosos en los que se mete el Cabildo y que, como vamos a ver ahora, les vamos a presentar, pues vemos que han tenido no solamente un resultado estratégico para la isla de Tenerife, sino que esta estrategia de expansión y de inversión de Canalink por 70 millones de euros nos pone en la vanguardia de la conectividad en África, también para España, y de conectividad y de ese hub internacional
internacional entre África, Europa y América. Vamos a pasar ahora al vídeo y después tomará la palabra Juan José Martínez, Rubén Moloney y para finalizar Carlos Suárez. Pues nada, adelante vídeo. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por acudir a esta presentación de los proyectos estratégicos que Canalink impulsa, no solo para Tenerife, hablamos también de Canarias, porque hablar de conectividad de Tenerife es también hablar de la conectividad de Canarias. Canalink es una empresa que nos sitúa a la vanguardia en muchos aspectos de las nuevas tecnologías. Nos convierte en uno de los territorios mejor conectados. Son 11 cables submarinos. Son, con los nuevos proyectos, casi 3.000 kilómetros de cable submarino de Canalink y la participación en consorcios que gestionan hasta 62.000 kilómetros de cable submarino, algunos de ellos que salen desde el océano, países del océano Índico que bordean África Oriental, África Occidental y conectan con Europa, en particular el tramo Gran Canaria-Lisboa. Estamos hablando del cable TuAfrica, que ese último tramo es responsabilidad de Canalink. Todo ello situado a Canalink como el segundo operador del conjunto del país, uno de los principales operadores en África Occidental. Somos el principal proveedor de servicios por cable submarino de Mauritania. Recientemente hemos firmado un nuevo acuerdo con el segundo operador de telefonía móvil de este país y nos da una posición que desde el punto de vista del ecosistema tecnológico de I+D+I en Canarias es crítico. Sin asegurar la conectividad, todo lo que hacemos después de atracción de empresas para el sector tecnológico, etcétera, partiría de un problema de base, porque es una de las primeras cosas que las empresas quieren garantizarse una conectividad equivalente con la del territorio continental, y aquí estamos en condiciones incluso de superarla con la red de 11 cables submarinos que tiene Canalink y que nos conectan con todo el mundo.
es una infraestructura crítica, como por ejemplo también los supercomputadores, que son otras de esas infraestructuras que nos posibilitan, o el DALI, el Data Center también del ITER, que nos permiten disponer de todo aquello que las empresas del sector tecnológico requieren a la hora de instalarse en un territorio. Pero es también importante pues para el día a día, para cada uno de nosotros. Canalink vino a romper el monopolio del operador dominante y eso significa que tengamos más operadores que puedan hacerlo a mejores precios, que puedan dar un servicio de más calidad, que podamos haber aumentado la velocidad y el volumen de datos. Nos da también más seguridad, más resiliencia, más capacidad de responder ante situaciones críticas. Por ejemplo, el último apagón. Durante el último apagón, los operadores, los ciudadanos que disponían del servicio no prestado por el operador dominante, que tuvo problemas, se cayó la línea durante varias horas ese día, los que recurrían a los dispositivos de Canalink, el resto de operadores, pudieron mantener la conectividad durante ese día, a excepción de uno que tuvo un problema, pero no con la red de Canalink, sino con el punto de entrega a esta empresa, la estación de Santa Justa en Sevilla. Por tanto, nos da seguridad, nos da resiliencia, nos da competitividad como territorio, nos da también un sector donde podemos ser líderes en nuestro ámbito de actuación, en el Atlántico medio, y con los proyectos que tenemos en marcha, desde luego, nos consolida como el principal operador en la región. Detallaremos a continuación ese esfuerzo de casi 70 millones de euros que estamos haciendo en solo 2 años y es también un ejemplo de éxito a la hora de captar financiación de otras administraciones. Solo de la Comisión Europea son más de 43 millones de euros los que hemos captado en concurrencia competitiva con otros proyectos que se presentan también para acceder a esta financiación. También el Ministerio de Transición Ecológica pues tiene una aportación en uno de los proyectos y el resto se financia con los propios recursos de Canalink, porque hay que destacar que Canalink es una empresa rentable que pertenece al Cabildo de Tenerife, al Grupo ITER, pero que es una empresa que se gestiona con criterios empresariales. La diferencia está en que todos los beneficios que obtiene se revierten en la mejora continua de la red de conectividad de Tenerife y, como decía antes, por extensión de toda Canarias. Son proyectos muy ambiciosos los que tenemos ahora mismo enfrente y ya estamos pensando en los siguientes retos, porque la conectividad, sin duda, es un factor crítico para que los territorios en el siglo XXI se desarrollen y puedan convertirse en polos de atracción de inversiones tecnológicas. Muchas gracias. Rubén, cuando quiera. Gracias, presidenta. Gracias, consejero. Buenos días y gracias por estar con nosotros hoy aquí. Bueno, efectivamente, tal y como se ha hablado con anterioridad, estamos en un momento para Canalink importante de proyectos de relevancia de despliegue de cables submarinos. En este 2026 se va a llevar a cabo el despliegue de 3 proyectos que voy a mencionar, pero cabe destacar que se lleva trabajando en ellos ya hace unos años, en toda la parte de proyectos, documentales y efectivamente en la solicitud de ayudas, como ya ha comentado el consejero. Este año 2026 va a ser de especial relevancia, ya que vamos a, por un lado, a desplegar un proyecto en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas Orientales, que va a unir tanto por el norte como por el sur las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Esto no solo va a permitir mejorar la conectividad de las islas orientales, sino que también aseguramos el futuro de esa conectividad, ya que los cables existentes ya cuentan con una vejez relevante y con ello pues también aseguramos que en caso de que pudiera haber alguna incidencia, pues que estas islas mantuvieran su conectividad. Aprovechando este proyecto, hemos efectivamente visto una necesidad en el sureste de Fuerteventura, en la zona de Costa Calma, y queríamos aprovechar el despliegue de este cable submarino para poder conectar también esa zona de Fuerteventura. Para ello hemos mantenido contactos durante largo periodo de tiempo con la Secretaría General del Estado de las Telecomunicaciones, transmitiéndoles nuestro punto de vista y la importancia de esta conectividad. Y para ello, pues efectivamente hemos logrado una subvención que nos va a permitir aprovechar todos los recursos para este proyecto de despliegue de las Islas Orientales
para también unir esa zona de Fuerteventura. Esta subvención pues roza los 5 millones de euros y nos va a permitir efectivamente pues aprovechar los recursos, como ya había nombrado. Además, este proyecto tiene una connotación importante porque nos va a permitir pues continuar con nuestra política de unir el continente africano con Europa a través de Canarias. Y para ello vamos a plantear un ramal que sale desde la unión entre Fuerteventura y Lanzarote, que va a Tarfaya. Recientemente hemos estado en Tarfaya, viendo la zona donde aterrizará este cable, y quiero destacar también pues, las facilidades de las autoridades locales que nos están poniendo para poder llevar a cabo este proyecto y que finalmente se va a llevar y que va a suponer una inversión que va a rondar los 12 millones de euros. Tanto este proyecto de las Islas Orientales como esta parte de ramal a Tarfaya, a África, cabe destacar que están subvencionados por la Comisión Europea y que suman, pues, van a superar los casi 45 millones de euros. En la parte occidental, pues también está previsto en este 2026, antes de finalizar el año, pues desplegar un cable submarino de más de 200 kilómetros que va a unir pues, desde Granadilla, en Tenerife, hasta Tamaduste, en el Hierro. Esto está dentro de un proyecto que nosotros llamamos la conectividad de las Islas Verdes, que empieza por asegurar la conectividad de la Isla del Hierro y que, si todo va bien, a futuro pues, nos plantearemos pues, aumentar también esta conectividad con el resto de las islas. Doy paso a Carlos para que hable también de otros proyectos relacionados con los cables submarinos. Bueno, pues gracias, presidenta, gracias, consejero, gracias, Rubén. Bueno, para el ITER es un orgullo contar con Canalink. El grupo ITER lo forman más de 10 empresas, en la que Canalink es la segunda con mayor relevancia en volumen de activos. Desde que empezamos la operación en 2011 de los cables, esta es la mayor inversión y el mayor plan de inversiones que se ha hecho desde que montamos los primeros cables. Refuerza los sistemas existentes, los sistemas que teníamos, y en el que también hay que poner relevancia la parte internacional, en la que también damos salida no solo a Marruecos con el nuevo cable, sino con un cable que tenemos al norte de Marruecos que conecta con el sur de España, y que a través de los cables internacionales pues damos salida y somos el principal proveedor de todo el país de Mauritania. Es decir, todo Mauritania, pues más del 70% de su tráfico pasa y sale por la red de Canalink y por Tenerife, gracias a nuestras infraestructuras. Los cables submarinos tienen además otros usos, no solo la parte de telecomunicaciones y de interconexión, sino que gracias a nuevas tecnologías que se vienen desarrollando, concretamente pues, los sistemas dinámicos de detección distribuida, permite convertir a los cables en sensores. Esa fibra óptica permite que con unos equipos en los extremos los convirtamos en unos sensores con una precisión muy alta. Gracias a esa tecnología se están desarrollando pues, muchas aplicaciones, ¿no? Una de ellas es la detección sísmica y esa vigilancia del fondo marino, que nos ha servido, por ejemplo, desde hace años, pero concretamente durante la erupción del Tajo Gaite, pues nos ha permitido complementar la información que recibía en Volcán, gracias a, en este caso, al cable que tenemos entre Tenerife y La Palma, pues han podido monitorizar y complementar la información de lo que está sucediendo en el fondo marino. La idea es también que estos sistemas se vayan incorporando en el resto de cables, de los cables interislas, pues en los próximos años, y vamos a adquirir este tipo de equipamiento para que también podamos hacer ciencia con ellos. Y después ahí tenemos otro proyecto que iniciaremos este próximo año, que es el proyecto Atlas, que se trata de utilizar los cables para el estudio de la biodiversidad marina, en el que vamos conjuntamente con el PLOCAN. Lo mismo, este tipo de tecnología permite, pues, al final, detectar cualquier variación alrededor de los cables, en el que no solo pues, se detectan esos seísmos, sino también se pueden detectar cambios de temperatura y, en este caso, pues, movimientos de cetáceos, que es un poco el objetivo del proyecto. La idea también es, estamos trabajando con otras instituciones, otras universidades, para explorar usos adicionales de los cables que permitan complementar la utilidad de la red existente y futura que va a tener Canalink. Muchas gracias, Carlos. Pues antes de darle la palabra a las preguntas, darle paso a las preguntas, permítanme que a veces es difícil poder entender la importancia que puede tener el despliegue del cable submarino, que lo tuvo hace
15 años y que la inversión que vamos a hacer, que es la más ambiciosa de los últimos tiempos a través de cables submarinos, lo que puede suponer. Yo creo que si nos colocamos todo en el imaginario colectivo de poder pensar en un gran aeropuerto que coloca a Tenerife como una isla hiperconectada, estaríamos en esa situación. Gracias al despliegue de Canalink, de cables submarinos y de la conectividad que nos da a través de los datos, somos una isla hiperconectada con el mundo. Y esto nos permite pues que en Tenerife se sitúen empresas estratégicas que diversifican nuestra economía y que nos colocan en una posición prevalente a la hora de que empresas se puedan instalar en la isla de Tenerife, porque saben que tienen garantizada la conectividad a alta velocidad a través del despliegue del cable que tiene la isla de Tenerife. Esta fue una decisión estratégica que se adoptó en su momento y que de otra manera estaríamos al albur de un operador que operaría en una posición de monopolio. Así que permítanme destacar la importancia que tiene esta inversión de 70 millones de euros que nos permite no solamente garantizar la conectividad de Tenerife, la conectividad de Tenerife con el resto de islas, garantizar las conexiones y la redundancia de cables en el resto de islas, la conectividad también con las Islas Verdes, especialmente con el Hierro, donde en este momento pues ya tienen muchos años y nos va a garantizar la conectividad del Hierro, sino que coloca a Tenerife en una posición envidiable a la hora de poder albergar empresas estratégicas y por lo tanto generar empleo de calidad, diversificado, empleo de nuevos nichos de empresas que pueden operar desde la isla, no solamente que decidan establecer aquí su sede, sino empresas que nazcan de Tenerife y que tienen garantizado, como pueden ser, bueno, pues operadores de todo tipo, como puede ser el sector audiovisual, ¿no? La velocidad en la que se transmiten los datos es una garantía y la conectividad es una garantía. Lo quería decir porque quizás cuando pensamos en un aeropuerto lo vemos muy claramente. Tenemos un gran aeropuerto donde llegan muchos aviones que nos conectan con el mundo, pues aquí tenemos una gran infraestructura crítica, estratégica, que nos permite conectarnos con el mundo entero y así poder atraer empresas y empleos que permiten la diversificación de nuestra economía. Así que, sin más, pues eso, quedamos a su disposición. Hola, buenos días. Quería saber si tienen algún cronograma de los proyectos, de cuándo se empiezan las obras y cuándo finalizan. Y después en el vídeo me pareció ver que tenían unos datos de cifras de negocio en los últimos 10 años, me pareció ver. ¿Las podrían refrescar para tenerlas? Gracias. Rubén. Bien, con respecto Enciende Sí, con respecto a la planificación, efectivamente existe en este 2026. A principios del segundo trimestre está previsto que comience ya el despliegue del cable submarino desde Gran Canaria hacia las Islas Orientales. Esto nos llevará aproximadamente pues, un trimestre de despliegue, prácticamente 45 y 60 días, y a partir de ahí pues, ya pues, se unirá con los trabajos terrestres que esto requiere hasta llegar al punto de destino. Como decía, vamos a aprovechar esos recursos, ¿vale?, para que en ese mismo periodo de tiempo se despliegue igualmente ese ramal al sureste de Fuerteventura y ese ramal a la zona de África como Starfire. Una vez finalizado ese despliegue, a continuación, aprovechando los recursos que vamos a tener en Canarias, pues efectivamente el barco de despliegue se desplazará hacia Tenerife para comenzar también pues, de manera continuada el despliegue hacia la isla del Hierro. Todo ello está previsto que finalice, si todo va bien y no hay imprevistos, pues para finales del año que viene, 2026. En torno a la cifra ha ido evolucionando. Hace 10 años, en los ejercicios 2014-2015, la cifra estaba en torno a los 14 millones de euros y el año pasado cerramos en 20 millones y medio más o menos. Entonces el incremento es de un 30% respecto a la cifra de 2014-2015. Grandes operadores. Al final el cliente, Canalink es un operador neutral
en el que da servicios en igualdad de condiciones y concurrencia a todos los operadores, y los operadores, los usuarios, pues son Vodafone, más Orange, o los operadores que todos conocemos. Bueno, tenemos acuerdos también con Telefónica, pero el objetivo, como se ha reseñado, cuando nació Canalink existía un monopolio en el que todos los precios estaban regulados por la CNMC, situaba a Canarias a la cola de la penetración de otros operadores en Canarias, y también lastraba que estos otros operadores hicieran inversiones en red para al final acabar compitiendo. La entrada de Canalink supuso un descenso de más del 70% de los costes que existían en aquel momento, y permitió que otros operadores fueran ganando cuota de mercado, acercándose a la media nacional, y que los precios pues se asemejaran al resto del territorio. Hoy en día, de hecho, la CNMC ha emitido un informe recientemente en el que ya estipula que Canarias es un territorio totalmente en competencia, en el que no hace falta regulación en esas conexiones con Europa, y que Canarias tiene una red de banda ancha por encima de la media europea. Por lo tanto, todo esto no es únicamente gracias a Canalink, pero está claro que ha sido un motor del cambio fundamental para tener hoy en día estos datos. Buenas. Solo para que me quede claro, el número exacto entonces de proyectos que se van a poner en marcha, ¿cuál es? Y entiendo que los 70 millones de inversión son para estos nuevos proyectos de 2026. Sí, así es. El número de proyectos de despliegue, hablamos solo de despliegue de cables submarinos, más allá de los otros usos que ya ha comentado Carlos de esos cables. El año que viene, pues, si tenemos en cuenta el proyecto de las Islas Orientales, que une Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, con el ramal a Costa Blanca y el ramal a Tarfaya, ¿vale? Ahí tenemos, pues, digamos que son 3 proyectos, ¿no? En uno, por así decirlo, que vamos a aprovechar los recursos, y después hay que unirle, que también, como comentaba, se hace de forma continuada, pues ese cable submarino, ese despliegue de cable que unirá, pues, el sur de Tenerife con Tamaduste en el Hierro, ¿vale? 4. Sí, como está la presidenta aquí, le quería preguntar por la aprobación ayer de la Ley de Movilidad Sostenible, que de alguna manera sella la gratuidad del transporte, y cómo queda ahora la planificación para el futuro. Creo que se va año a año a partir de ahora, y cómo es la distribución de fondos entre lo que aporta el Cabildo y el Gobierno Central. Gracias. Bueno, bien aprovechado. Yo creo que estamos de enhorabuena. Ayer se aprobaba la Ley de Movilidad Sostenible, que contempla el mantenimiento de la gratuidad en Canarias para el transporte público colectivo, para guaguas y, en nuestro caso, para el tranvía. Esto nos da una garantía, una tranquilidad para los siguientes años, y sobre todo no tener que estar pendiente de la renovación, de poder tener un presupuesto y de la negociación presupuestaria. Ya está recogido en la Ley de Movilidad Sostenible. Por lo tanto, yo quiero felicitar la importancia de ese paso estratégico para seguir apostando por una movilidad sostenible en las islas, que pasa por la apuesta del transporte público colectivo. Y algo que ha pasado desapercibido, pero que me gustaría hoy ponerlo de relieve, porque era el paso que necesitábamos. Quizás la envergadura de la decisión de la gratuidad ha opacado otra enmienda que llevábamos trabajando desde hacía muchísimos años y que queda recogida en esta ley, que por fin reconoce los sistemas insulares como parte de la red ferroviaria de interés general. Y esto nos va a permitir sacar adelante los sistemas ferroviarios, los proyectos de los sistemas ferroviarios, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Es un paso decisivo. Habíamos dado un paso muy importante el 4 de septiembre cuando firmábamos el protocolo, y había una expresión de voluntad por parte del Gobierno de España para sacar adelante los proyectos de esos sistemas ferroviarios, pero ahora ya queda recogido en la ley, donde se establece que los sistemas insulares formarán parte del sistema de interés general y que el Gobierno de España participará en la financiación de estos sistemas ferroviarios. Así que un paso decisivo para que podamos empezar a ver pues la financiación de estos proyectos, y que podamos pensar que es realista que en 2028 puedan arrancar con financiación los proyectos ferroviarios, al menos en Tenerife, supongo que en Gran Canaria también. Si hay alguna otra pregunta.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos.